live en Facebook. Sí, estamos ya, de hecho. Estamos ahí. Así que preocúpense de la parte de atrás, que no vaya a haber ninguna cosa que no se deba mostrar. Mándame el link deberíamos para estar ver ya. si lo tiró. Tenéis que verlo por mi Facebook. Yo creo que somos el tuyo. amigos en Facebook. Sí, por Rodrigo Hernán. Ahí me estoy viendo. A ver. Oh, ¿y quieres que lo compartamos? Sí, por supuesto. A ver, muy bien. Entonces lo voy a poner acá. Muy bien. Discusión semanal sobre actualidad. Mierda. No, y te tengo el banner ahí, Lucho. ¿Ah? Notable. Ya, chiquillos, estamos 9:30. Yo soy un hombre que me gusta la puntualidad. Y démosle, ¿estamos preparados? Sí, estamos listos. Estamos. Bueno, bienvenido a este episodio que se transmite en vivo por Facebook, el Nómada especial de los días domingos. Tengo el agrado el día de hoy de invitar a Gabriela Vázquez desde Varsovia, Polonia. Va a estar por primera vez en este episodio, esperemos que no sea la última vez. Y también Mario Reyes y Luis Valenzuela. Esperamos que también se sume el día de hoy Alejandro en unos instantes. Así que, ¿cómo están, chiquillos? Muy bien aquí, muy bien. Almorzado. Qué bien. Tenemos Ángel el cafecito al lado, me imagino, para estar con las neuronas tiki-taka. Prendida. Es un momento de discusión donde todo trabaja, donde todo fluye. Hay que tener harta concentración. Sí, no, eso me gusta, que estemos preparados. Así es que, bueno, el día de hoy partimos, no te voy a dar tanta responsabilidad todavía, el primer domingo, Gaby. Mario, ¿te gustaría proponer tu tema? ¿Partiendo yo? Por supuesto. Sí, estaba pensando, bueno, uno de los temas que creo que han salido y quizás puedan de alguna manera transformarse a partir de esta crisis del coronavirus tiene que ver con el tipo de liderazgos que necesitamos en este siglo, pensando en que han surgido distintas voces, pensando no solamente en la realidad nacional, sino en distintos países de liderazgos que han sido más o menos efectivos para enfrentar la crisis. Y mi pregunta y mi cuestionamiento tienen que ver con qué tipo de líderes necesitamos hoy día, qué tipo de liderazgos son más efectivos para enfrentar crisis como esta, pero también para enfrentar todo tipo de crisis en el escenario futuro y en el mundo en el que vivimos. Entonces, me parece que, y estaba leyendo justo un libro que habla también de este tema en cuanto a que... ¿Qué libro es? Tú siempre tenías unos datos en los libros. Se llama The New Leadership Literacies y es de un autor que es un futurista que se llama Bob Johansen, que habla especialmente sobre pensamiento del futuro. Y él dice que los liderazgos que necesitamos hoy día son liderazgos que tienen que transmitir claridad, pero no necesariamente certidumbre, porque existe mucha incertidumbre. Y cuando enfrentamos una crisis inédita, muchas veces no sabemos qué es lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Entonces, un líder que te diga que tiene la respuesta o que tiene todas las respuestas, no es el tipo de líder en el cual debiésemos estar confiando. Por el contrario, necesitamos un tipo de liderazgo más humilde, que sea capaz de encontrar las respuestas, de probar con cosas y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona, pero que no te transmita una sensación de falsa certidumbre, de creer tener respuestas o verdades que a lo mejor no tiene. Entonces, en ese contexto es que tal vez debiésemos migrar hacia ese tipo de liderazgo, del liderazgo que reconozca que las respuestas se construyen con el apoyo de distintas personas, de distintas capacidades. ¿Y hay algún líder que en particular te parezca que pase ese filtro el día de hoy? No estoy pensando en Chile, en cualquier parte del mundo. No lo sé, yo creo que, y sin ánimo tampoco de criticar, porque estamos en medio de un proceso que puede terminar como una historia de éxito o como una historia no tan de éxito,
pero al final lo cierto es que esto es una cosa que no se había vivido nunca antes, un fenómeno nuevo, una situación nueva, y pretender decirle al mundo que uno tiene todas las respuestas cuando no las tienes es sumamente equivocado. Entonces, eso creo es lo que estaba pensando el último tiempo. Sobre el tema del liderazgo. Gaby, ¿cómo ha sido el liderazgo allá en Polonia? ¿Cómo se ha manejado esta situación? Complejo. No, ha sido fuerte. O sea, el liderazgo, el partido que está ahora en Polonia, de hecho, el oficialismo es en casi todas las áreas, digamos, porque Polonia es una república parlamentarista. Entonces, en el fondo, quien tiene la mayoría del parlamento es puramente quien maneja más, digamos. Pero el presidente y el primer ministro son también del mismo partido, que es Derecho y Justicia, o PiS en polaco. Y ha sido duro. O sea, no hay duro desde el punto de vista incluso, yo diría, positivo por un lado, porque en el fondo no hay un problema tan fuerte con la oposición como batallando para otro lado cuando tiene que ver con medidas positivas, digamos. Ha sido duro negativamente porque el oficialismo quiere que haya elecciones ahora el 10 de mayo. Entonces sí ha puesto oídos sordos a que todo el mundo pide en el fondo, y la mayoría de la gente, incluso aquellos que votarían por ellos, por ese partido, que las votaciones no sean el 10 de mayo porque en el fondo es demasiado riesgo. Entonces ha sido un liderazgo, yo diría, por un lado muy bueno, porque eso mantiene los números en Polonia bastante bajos en consideración con todo lo fuerte que ha golpeado Europa. Pero desde el punto de vista de estas otras medidas que la gente no quiere adoptar y que son evidentes, como lo de la elección, ha sido demasiado pasado los límites, digamos. Esperamos que en el fondo eso no ocurra, porque todavía no se decidió al 100% si las elecciones solo no son el de mayo. Entonces, Pero el tipo de liderazgo en Polonia es como más del tipo autoritario o como más parecido al nuestro en Latinoamérica o es un poco más yo diría que liberal, es digamos. incluso un poquito más complejo ahora, porque en el fondo todo el mundo sabe que las decisiones que toma este partido, que son bastante fuertes, porque como yo decía, tiene el apoyo de todas las áreas, y de hecho yo diría que se está volviendo un poco autoritario en algunas medidas, porque tiene reformas muy duras que han traspasado la línea de la dependencia de los poderes. Entonces incluso yo creo una crisis de democracia, incluso, yo no diría dictadura ni nada, pero crisis política y traspasando los límites, sí, sin duda. Pero No sé poco de Polonia, pero uh-huh. Hay muchos países en Europa del Este donde la democracia ha estado en riesgo el último tiempo. Por ejemplo, el caso de Hungría, Claro. que ha tenido un gobierno que ha aprovechado esta crisis para asumir un control aún mayor sobre los distintos poderes. Entonces, en situaciones de emergencia hay gobiernos que han aprovechado esta situación para concentrar mayor poder. Claro, Oye, efectivamente pasó con Hungría, disculpa. dale nomás, por favor. No, pasó con Hungría. Yo creo que Polonia, lo que pasa, yo siento, quizás no es tan descarado a veces la reforma. Ahora último sí, un par de reformas que pasan a llevar. Las iniciales fueron con el Tribunal Constitucional en 2015 y así sucesivamente, algunas que vamos por reformas legislativas, en el Poder Judicial, digamos, que son, yo diría, incluso hasta sofisticadas, que realmente son bastante complejas de entender para un ciudadano promedio. Entonces no va a haber, digamos, la democracia tan fuertemente, ¿cómo decirlo?, golpeada, porque requiere un análisis bastante más profundo, pero sí últimamente han habido cosas un poquito más descaradas, como una reforma que afecta al Poder Judicial desde el punto de vista de que tú puedes sancionar disciplinariamente a los jueces por no ir en la línea un poco del gobierno. Entonces eso es muy, muy, muy complejo, y eso ha gatillado, yo diría, un descontento bastante grande, no solamente en Polonia, sino en la Unión Europea. A cada rato está diciendo, en el fondo, alertando la situación de la transgresión a la democracia, digamos, en Polonia. Sí, así que... Tenemos a Alejandro que está incorporándose, bienvenido. Muchas gracias. Disculpen el atraso.
Solo les pido que si hay ruido de fondo, pongan el mudo en el micrófono, en el loguito de micrófono, de manera de no escuchar las conversaciones de los vecinos. ¿Hay algún... se la Yo quería juegan por dar, cómo se... Dale, Lucho. yo quería dar un antecedente que ocurrió esta semana hablando de liderazgo, que me parece súper importante, que aparece en el fútbol. Yo soy un apasionado del fútbol y que hemos visto el caso Colo-Colo, que para el que no lo sabe, se acogió a la ley de protección al empleo sin llegar a acuerdos, según lo que ellos dicen, con los jugadores, con el plantel, con los administradores, cosa que se fue como una confrontación entre los liderazgos de Aníbal Mosa, por un lado, con la dirección de Blanco y Negro, y Esteban Paredes por el lado de los jugadores. Entonces bueno, yo no soy hincha de Colo-Colo, estoy en la vereda de la Universidad Católica, y fue súper... Te vamos a cortar, ¿ah? fue súper difícil asimilar que hoy en día un club tan grande como Colo-Colo tenga estas zozobras en el desarrollo de su liderazgo. Si bien se había visto que Colo-Colo anda más o menos a los tumbos porque hay muchas presiones, tanto internas como externas, muchos clubes de fútbol han podido salir adelante con esta crisis de gran envergadura y que el club más grande de Chile tenga problemas y que se genere una crisis, dado este escenario me parece súper complejo. Y ahí quiero dejar un poco la pregunta planteada, estos liderazgos como positivos o negativos, ¿qué pasa? Tanto a nivel como de gobierno, nacional, futbolista, a nivel de fútbol, universitario, educación, en fin. Porque estamos evidenciando lo que efectivamente hay detrás cuando estaba todo normal, no pasaba nada, no se veía, y ahora se está evidenciando lo que realmente eran los intereses, entendiendo que cada uno anda buscando sus propios objetivos. Entonces, fue súper duro verlo porque nada que ver que los clubes estén a ese nivel, hoy en día que requiere un poco de colaboración. Bueno, yo creo que el rol de un líder, posiblemente de uno de los momentos más difíciles para un líder, debe ser aquel en el cual tiene que comprometer a las personas que está liderando a hacer sacrificio. Y lo anoto un poco con lo que decía Mario de no vender una calma falsa, de decir, tranquilo hermano, todo está bien, cuando en verdad las cosas no están bien y todo el mundo de alguna u otra forma intuye o sabe que las cosas no están bien. Para mí el ejemplo icónico de esto en el siglo XX, Winston Churchill, digamos, prometiendo, no me sé el discurso de memoria, digamos, pero prometiendo sangre, sufrimiento, digamos, leyendo las cartas bien claras, que lo hizo un poco Merkel también ahora, cuando dijo aquí 60-70% de la población se va a contagiar y no hay mucho que hacer, digamos, no hay medida que evite eso, lo que se puede hacer es como alargar el tema del tiempo, digamos, pero esa es las cosas por su nombre. Claro. Y yo creo que esa es la prueba de fuego para un líder, que es cuando es capaz de comprometer a su gente finalmente a hacer sacrificios y vender momentos muy, muy difíciles para todos. Yo creo que ahí es cuando finalmente uno puede testear si estamos en presencia de... Alejandro, ¿te quieres sumar o Sí, todavía está ahí en tus primeros minutos? ¿Quería agarrar confianza o no? Quisiera comentar lo siguiente a propósito del tema del liderazgo que ustedes están, ya habían empezado a hablar cuando me integré. Nosotros en Ciencia Más Diálogo trabajamos en general mucho con las ideas y con los trabajos que tiene una institución norteamericana que se llama CASEL, que por las siglas se llama Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional. Entonces, a propósito, que trabajan con colegios, nosotros también. Entonces, a propósito del coronavirus y la pandemia, sacaron algunas recomendaciones para los directores de colegio en el marco de la pandemia. Y una de las personas del equipo que trabaja en nuestro equipo este año, que es María Paz, hizo un análisis de sus recomendaciones y finalmente concluíamos que hay cuatro acciones concretas que se espera de un líder en esta situación de crisis. Y una primera es proveer a la gente de su equipo, de su institución o que están bajo su
su influencia un sentido de seguridad. Es decir, que las personas puedan saber qué hacer para poder estar seguras, sanas, sin ver comprometida su integridad física. Lo segundo es que estos líderes también ayuden a las personas que están bajo su influencia a sentirse tranquilos, ¿ya? Por un lado, es importante informar acerca de lo que está pasando, de la enfermedad, de sus riesgos, pero también al mismo tiempo el equilibrio es que en ese mensaje también predomine la tranquilidad y que las personas después de escuchar esa información se sientan más tranquilas que antes, lo que es súper difícil. Un tercer punto, recomienda Cassell, es que los líderes ayuden a las personas a estar conectadas entre ellas. Por ejemplo, que uno lo ve mucho en los colegios, sobre todo yo lo he visto en los colegios de mis niños, donde he visto buenas prácticas, donde los profesores jefes hacen que los niños, si bien no pueden juntarse porque ya no pueden ir a clase, tengan hartas interacciones durante el día entre ellos mismos, interacción a distancia. Y lo último, pero yo creo que es lo más importante acá, y finalmente lo que hace la diferencia cuando uno ve los liderazgos a nivel país, por ejemplo, es el sentido de esperanza que se espera que transmita un líder. Se espera que los líderes no solamente informen de los riesgos, e implementen medidas de seguridad, sino que también nos digan dónde está la luz al final del túnel, ¿ya? Y eso yo creo que hace mucho la diferencia. Y uno se puede preguntar, y esta es una pregunta para todo el panel, ¿quiénes están transmitiendo ese mensaje de esperanza hoy día, en los líderes que tenemos como sociedad? ¿Ya? Eso yo creo que es algo que me gustaría ver mucho más. A ver, pero vayamos al área chica ahora. Mañalich, ¿cuál es tu opinión? Mira, mejor te voy a saltarme ese tirando la pelota para afuera, tirando la pelota para afuera. No, mi opinión es buena, ¿cachai? Mi opinión es buena. Este personaje hace lo que tiene que hacer y yo tengo una buena opinión. Pero, por ejemplo, hoy día veía a propósito del plan del gobierno de retorno seguro, hoy día la conferencia de prensa que dieron algunos parlamentarios con la ANEF, y claro, ellos están poniendo su punto respecto a que las medidas de seguridad todavía no son suficientes para que la gente, funcionarios públicos, entren a trabajar. Me parece bien plantearlo. Pero lo que eché de menos es la solución. Es decir, ok, estamos de acuerdo en que no están las medidas, pero ¿dónde está la luz al final del túnel? Y eso, viendo que falta ese componente en ese mensaje, yo lo evalúo mal. Eso, ahí te doy dos ejemplos. Yo creo... Gaby, ¿qué te parece? Gaby. No, pero espérate, ¿alguien más iba a hablar? No. No, adelante. No, yo estoy de acuerdo con los puntos, pero volviendo un poquito a lo que dijeron en el comienzo, por ejemplo, una de las cosas que escuchaba hace un rato que es importante es que en este concepto, por ejemplo, lo que uno le pediría a un líder, que es estar abierto a tratar y caer en el error y luego mejorar, etcétera. El problema en este contexto es que el error significa vidas, por ejemplo. Entonces creo que es un contexto bastante más complejo. Creo que se perdió los últimos 5 segundos, Gaby. ¿Puedes repetir los últimos 5 segundos? Que digo que el concepto de fracaso, error y luego aprendizaje en este contexto es muy complejo, porque un error o un aprendizaje significa pérdidas de vidas, ¿me entiendes? Entonces, creo que en ese contexto es un poco, estamos hablando de un liderazgo bastante particular. Estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista de que un líder, y salía en el artículo, no sé si vieron el artículo que sacó Forbes sobre el liderazgo de las mujeres dentro de todo este escándalo. Sí, lo vi. Y los puntos más importantes que yo estoy muy de acuerdo, tiene que ver con, y totalmente la mano con lo que dijiste recién, Alejandro, que tiene que ver con la integralidad en el fondo, con la empatía, la forma de tratar de mostrar un apoyo, y eso también lo podemos hablar después respecto a la necesidad de integración que se requiere para la respuesta al coronavirus y posterior para la crisis económica que vamos a ver y que vamos a vivir. Y que lo dijo la CEPAL ahora respecto a Latinoamérica, que es
y lo dijo también la Unión Europea respecto a la necesidad de integración desde el punto de vista pero también económico, por ejemplo, o científico, etcétera, lo podemos discutir después. Entonces, esto de integrar, ¿no? La integralidad, la empatía, de poder, el líder tiene que mostrar una cierta empatía, no es como, bueno, vamos a ser honestos, vamos a decir, se va a contagiar el 70 o el 80%, como dijo Merkel, y bueno, muéranse. No, no se trata de eso, sino que en el fondo también decirlo de una manera un poco más empática, entender que la ciudadanía, como tú dices, ser honesto, decir, vamos a sufrir, pero bueno, todos lo vamos a hacer, entonces tenemos que entenderlo, ¿no? Y yo también lo entiendo porque en el fondo como líder también me estoy sufriendo, digamos, ¿no? Mostrar un poco más de empatía en la situación. Yo creo que ese artículo de Forbes muestra mucho y ahí muestra ejemplos muy buenos de líderes actuales en esta crisis, digamos, que son mujeres. Podríamos ir a hacer ahí una comparación, ¿eh? Porque efectivamente eran varias líderes, la más famosa probablemente, la más famosa, bueno, después de Merkel, digamos, pero la más famosilla en esa lista era la de Nueva Zelanda, o Nueva Zelanda, nunca he sabido cómo se pronuncia bien el nombre de ese país, que ha hecho bastante ruido con sus políticas para contener o para, digamos, para poder sortear el tema del COVID. Tú ibas a decir algo, Mario. Sí, no, o sea, en realidad estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela en algunos aspectos en cuanto a la importancia de la humildad y la empatía que tienen que demostrar los líderes, sobre todo en este caso que se recurre mucho al gobierno como un actor protagónico, en el fondo, en la coordinación de todas las acciones. Y en este caso, la situación desde la cual parte el gobierno es bien desfavorable, porque es un contexto donde además tenía mucha desconfianza ciudadana. El nivel de aprobación era muy bajo, había una desconfianza generalizada hacia el gobierno, y eso hace que se va a topar y se ha topado con mucha resistencia, y ha tenido que asumir a veces una actitud un poco defensiva, que no le ayuda mucho, porque al final también es necesario reconocer los errores que se cometen en el camino. Quizá han cometido algunos errores, pero al final transmitir empatía y transmitir también el interés de proteger a aquellas personas que están en situación más vulnerable. Entonces hoy día a veces se toman medidas sin pensar en las dificultades que esas mismas medidas pueden significar para muchas personas. Y esa consideración es sumamente importante. Por ejemplo, en la medida que se han hecho paquetes de medidas económicas favoreciendo a las personas que pueden quedar en desempleo, siempre hay personas que van a quedar marginadas de eso. Por ejemplo, las personas que no están hoy día trabajando formalmente, que están en la informalidad, por ejemplo. Comerciantes ambulantes, por ejemplo, un porcentaje importante de la gente que está en la informalidad y con un problema grave en toda América Latina. O, por ejemplo, cuando se trató del tema de los salvoconductos, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad que a lo mejor viven solas o están o dependen de otras personas y que no tienen las competencias o las capacidades para solicitar un salvoconducto en Internet también? O, por ejemplo, lo que ha significado la educación en línea para los niños que viven en colegios vulnerables también, que están en lugares donde a lo mejor no tienen opción de tener clases en línea, donde esto es mucho más complicado para ellos. Entonces, hay una serie de consideraciones de cualquier medida que se toma hacia personas que están en condición de mayor vulnerabilidad. Y eso es importante que también se piense y que se tomen decisiones pensando en aquellas personas. Totalmente de acuerdo, Lucho. yo creo que... Ah, perdón, Luis. Sí, no, solo mencionar que, bueno, estaba la pregunta de Rodrigo Mañalich, para mí no lo ha hecho bien como liderazgo, porque nada, se mete la pata a los caballos, sale hablando tonteras de educación del gobierno, después lo salen a desmentir, entonces que las cifras que no son correctas, que no publica, entonces él tiene un manejo comunicacional muy bueno, se maneja muy bien, no tiene muletillas, habla perfecto, habla de corrido, fantástico, pero como ministro de Salud, la verdad es que deja mucho que desear para lo que estamos viendo hoy en día, que no puede ser tan duro, o sea, que hable de forma tan sin empatía, tú un tipo serio, que está bien, que tiene un liderazgo de un ministerio, pero no sé, yo buscaría algo más cercano. ¿Ah? Y dado lo que dice Mario también, que venimos de un contexto donde la aprobación del gobierno es súper baja, histórica,
no podéis esperar mucho tampoco. Entonces, nada, y todos se lo comen, después vienen los liderazgos de los alcaldes, que hay unos buenos y otros no tan buenos, entonces Katy Barriga sale en la prensa, en el matinal, entonces, no sé, esto me parece a mí un circo. No me toquen a Katy Barriga, cuidado. No, Lucho, No, pero es la única haciendo lleváis show, la única haciendo show. dos amonestaciones el día de hoy. Sí, no, no pero puede ahí yo salir, estoy no de puede acuerdo salir que... en Ujú. el funeral, perdón, pero en el funeral, como que ahí tratando de mostrar el certificado, tratando de justificarse, viejo, o sea, hazlo viola, haz tu labor y no te en contra del ministro. Como que, no sé. Gaby, Quisiera- tú le querías decir algo, Gaby, tú le Yo también. querías No, yo decir algo. Después de creo la que Gaby. es un punto fundamental que ha sido la falla muy grande, es la coordinación. Yo sé que, o sea, sin duda es difícil en este momento. Además, hay una lucha de egos que es muy ridícula, encuentro yo, También. políticamente hablando, no solamente en Chile. Pero la coordinación, o sea, es fundamental. Desde, por ejemplo, escuchaba el otro día a un doctor discutiendo no discutiendo, pero quedaron en la misma entrevista, digamos, con Carol Cariola. Entonces, este doctor, que es un doctor que está en Médicos Sin Fronteras, en guerras, etcétera, un tipo con mucha experiencia, le decía que lo más importante en un contexto como este es que en el fondo todo el mundo atornille para un lado. Entonces, Claro, claro. el problema es que tú puedes tener desacuerdos, pero si todo el mundo sale a hablar en Twitter porquerías, por ejemplo, lo que pasó esta semana con el escándalo de Twitter de Alejandra Matus, entonces tú pones al mundo o a la gente a enfocarse en una tontera sin mayor rigor, por ejemplo, científico, sin mayor rigor incluso ético en un contexto como este, eh, eso daña mucho el trabajo, digamos. Y por eso Mañalich también, el fallo yo creo del gobierno estaba en la falta de coordinación en la información. Entonces, Mañalich, que no es un personaje carismático, además, si tú le sumas, por ejemplo, estas faltas O sea, yo encuentro que es muy carismático, digamos. Lo encuentro autoritario. Es como esos generales alemanes de las películas de la Segunda Guerra Mundial, pues, digamos. Es un El poco eso, ¿no? problema es que yo creo que el carisma no es lo que necesitamos ahora. Perdón. No necesitamos carisma, sino que necesitamos que justamente el líder carismático es un líder que opaca al resto. Es un líder que te transmite como certezas que no existen, y en este caso, más que un líder autoritario, carismático, fuerte, encantador de serpiente, lo que necesitamos es alguien que en el fondo le ceda la palabra, y en el fondo escuche las voces de los que realmente saben y que pueden aportar conocimiento en estos temas. Entonces, el problema es cuando ya Mañalich sale diciendo cosas que no son ciertas, que están mal informadas, y después están para reconocerlo. Ese es el problema. Claro, por eso digo una falta de coordinación en Alejandro, la información a veces. Que diga la verdad, Claro, que diga la verdad, por favor. Sí, claro, los errores ahí que fueron una tontera, esto de los respiradores mecánicos y lo del Ministerio de Educación que se mandó Mañalich la última vez, yo lo entiendo como una persona que está con mucha pega, que tiene mucho sueño, que está súper estresada. Y claro, es algo que no tenía que haber pasado. Ahora, estaba pensando que, por un lado, ciertas cosas, por ejemplo, que uno espera de los líderes, que coordinen las cosas, que haga que las cosas sucedan, que aporte dirección, coordinación y que haga que pase, es como un mínimo, ¿cierto?, que uno espera de los líderes. Por otro lado, la empatía también me parece que es uno de los mínimos, porque sin empatía las cosas no funcionan y surgen críticas que quizás no son necesarias. Pero ahora estamos viendo también otro tipo de voceros o entre comillas como personas que lideran cierto pensamiento o grupo, por ejemplo, algunos alcaldes o personas de oposición o de ONG. Y yo ahí esperaría un poquito más. Esperaría no solamente que estos personajes que no están en el gobierno, por lo tanto no están coordinando las cosas, yo esperaría y sería súper bueno, y de hecho si están escuchando alguno le haré una invitación a que además de empatizar con las personas, que es súper importante y es un mínimo, que además no solamente nos quedemos en empatizar todos los problemas que tenemos, pucha, que van a faltar ventiladores, que los niños no pueden estudiar, porque no tienen computadores, lo difícil que es esto, que la gente ya está chata, está encerrada,
porque estamos de acuerdo en eso, sino que además también propongan soluciones que sean factibles. Entonces, el proponer soluciones va, en este caso, un poquito más allá de solamente ser empático. Entonces yo creo que si tenemos autoridades o líderes que están coordinando, en este caso el gobierno, que sean empáticos, y tenemos gente de oposición, de ONG, que tiene que ser empático, pero además que proponga soluciones, yo creo que sería un mundo ideal. Sería, por favor, vivamos en ese mundo. O sea, pero hay que ser, yo creo que ahí está la mano con lo de soluciones, en que tú puedes ser empático y ser pragmático a la vez. De hecho, yo creo que ser pragmático está muy ligado a ser empático, porque si tú no entiendes un poco, no te pones en la realidad y en la posición de otras personas, es muy difícil ser pragmático. Pero en un caso que yo encuentro ridículo ahora. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura acaba de sacar un listado de cuáles son las empresas en Polonia que están importando lácteos o leches de otros países que no es de Polonia, en el fondo para llamar a la gente a comprar los productos polacos, en el fondo no los que están importando. Entonces digo, pero qué ridículo, es muy grande, porque en el fondo tú puedes llamar a la gente, ayudar a los emprendedores, ayudar al comercio local, etcétera. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que lo que tú haces es un sentido inverso? Te voy a poner un caso. Chile está importando leche que proviene de Polonia. Yo no tenía idea. Entonces, si tú reaccionas de esa manera y eres pragmático, deberías pensar que el otro país quizás podría hacer lo mismo y entonces tú te ves afectado porque tus niveles de exportación van a bajar y por tanto causas otro impacto económico ridículo solamente por una medida, yo encuentro quizás hasta populista, porque tú puedes llamar a ayudar a las pymes, ayudar a qué sé yo, pero esto es una tontera. Una tontera. Sí. Quizá ahí también el tema del liderazgo, y ahí solo mencionar un paréntesis, es como la forma de comunicar, más allá de cuál es el estilo de liderazgo, es como en qué se basa la comunicación, porque mucho del error que ha tenido nuestro gobierno es que no han sabido comunicar muchas cosas que me imagino que internamente se manejan muy bien técnicamente o encontrando la mejor solución, pero como estrategia comunicacional es horrible. O sea, Piñera también se sale de protocolo, entonces ahí hay un tema bien importante que también podemos discutir en nuestro webinar, en nuestro reunión. Sí, ninguno de los ministros de Piñera se ha caracterizado mucho por ser muy disciplinado en su forma de comunicarse. Claro. No, pero hay algo bien especial que yo creo que tiene que ver con la cultura de Chile, tal vez especialmente con la cultura del Chile post-dictadura. Yo escucho varios podcasts probablemente con gente más vinculada para ese lado que para el otro, digamos, y una cosa que me llama mucho la atención es como esta disociación en términos de Mañalich hace bien lo que tiene que hacer, pero en el fondo pero tiene un problema como de comunicación, pero es como con las manos así, tiene un problema de comunicación el niño, digamos, y es como una disociación que a mi juicio es muy grave, porque por ejemplo en muchos países parlamentaristas de Europa, el ministro, llamémoslo así, de Economía, no necesariamente es un economista, es un político que tiene su equipo de asesores expertos, digamos, pero no es el hombre ni el académico que sabe lo que tiene que hacer. Se entiende que él es un líder, es una persona que ejerce liderazgo, que su objetivo es convencer a las personas de respecto de ciertas medidas, pero no el hacer ciencia, digamos, no el saber él por sí mismo o ella por sí mismo qué es lo correcto. Pero sin embargo nosotros en Chile hacemos esa disociación y parece ser como que el comunicar, esa parte de la empatía, del convencer al otro, de conectar con la otra persona, eso es como medio como, sí, pero eso no es tan importante. ¿No les parece un poco eso? Sí. Ahora es súper importante. O sea, también es fundamental. Sí. Ahora, creo que es lo más importante. Algo importante también que sería bueno mencionar es que, claro, estamos hablando de un liderazgo que son el liderazgo de los gobiernos, los ministros en este caso, y que uno puede evaluar bien, mal o más o menos. Pero hay otros líderes que están a nivel más abajo, uno podría decir, de líderes de las organizaciones, líderes de los colegios, líderes de las empresas. En cada área también tenemos un jefe ojalá esperamos un líder que vela por 5 o 10 o más personas que están en esa institución. Y me da la impresión que esos líderes son muy importantes para la tranquilidad de las personas que están bajo su influencia.
una persona que todos vivimos en el mismo país, pero una persona que está quizá en la misma empresa, en el mismo país, en la misma empresa, si te toca un jefe que sea mejor líder y un jefe que, a diferencia de otro compañero que está en otra área, que tiene otro jefe, que tiene otro tipo de liderazgo, puede cambiar mucho tu calidad de vida y mucho qué tan difícil o qué tan menos difícil puede ser tu vida en este contexto de pandemia. Pero hay algo súper preocupante que para el otro lado, más para arriba de los ministros y el presidente, nosotros hemos decidido como civilización de este planeta tener una cosa que se llama Naciones Unidas, que nació hace como 70 años, después de 2 grandes guerras mundiales, y yo entiendo que la idea era que pudiera ayudarnos a organizarnos para evitar situaciones como esta, para evitar guerras también, y claro, ahora la OMS ha tenido su rol que ha sido criticado por Estados Unidos, que bueno, hay toda una controversia ahí, pero también lo veo en el contexto del cambio climático, donde ya al menos en el ámbito del cambio climático, las Naciones Unidas han, como he dicho, ya sabes que no nos la podemos con esto, por favor, sociedad civil, ayúdennos y hagan manifestaciones en todo el mundo. Entonces, si hubiera que elegir y poner alguna ficha, ojalá dónde poner más esfuerzo para tener mejor liderazgo, yo quizá la pondría allá. Porque ahora basta que un puro país o una persona en cualquier parte del mundo, en cualquier país, siga con coronavirus y se infecte en todos los países de nuevo. Y da lo mismo que hayan hecho los ministros de salud en cualquier país. Entonces, esta es una cuestión mundial donde no tenemos liderazgo suficiente. Chiquillo, De acuerdo. voy a pedir a saltar al siguiente tema para que no nos quedemos pegados. Ya llevamos 36 minutos, está interesante el tema del liderazgo. Gaby, ¿querés jugártela con tu tema o no? O sea, va ligado a lo mismo, así que mejor todavía. Yo había conversado un poco Dale, juega. precisamente de la necesidad de la integración, incluso internacional, como respuesta al coronavirus. Entonces, totalmente ligado al liderazgo y saltamos de lo que decía Alejandro respecto a que cuál va a ser el rol o cuál es el rol de las instituciones. Entonces, hubo mucha crítica, por ejemplo, a la Unión Europea. ¿Cuál fue la reacción de la Unión Europea? Se critica que fue muy tardía, por ejemplo, y que Italia recibió ayuda antes de China que de Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba esa integración? Porque en el fondo se supone que la Unión Europea era como la muestra máxima. Bueno, ocurrió un episodio bien triste y bien dramático ahí entre España y Francia. Yo no lo he doble chequeado, tal vez un fake news, pero entiendo que hubo un cargamento de mascarillas que iba a España y los franceses lo intervinieron y dijeron, bueno, estas mascarillas las necesitamos nosotros. Y creo que se generó un problema más o menos serio entre dos miembros de la Comunidad Europea, digamos. No lo sé, no podría afirmar. Es que han salido mucho, por ejemplo, cuando creo que Rusia mandó a Italia y habían dicho que Polonia lo había frenado y era fake news también. Así que no sabría. O sea, ahora tuviese una respuesta bastante más integrada, pero se demoró. Entonces, otro problema, por ejemplo, bueno, incluso Polonia mandó recién a Italia hace como 1 semana, o España, desinfectante. Bueno, porque también empezaron a producir del vodka. Pero, no, verdad. Pero entonces, ahora empezó a haber digamos, más respuestas. Ahora la Unión Europea empezó a bombardear con medidas de todas áreas, que unas bastante buenas, digamos, para tratar de apoyar incluso a los países vecinos, ya ni siquiera solamente a la Unión Europea, sino que a los países vecinos, que son un poco más pobres, ¿no? Por ejemplo, o sea, Albania, Kosovo, Montenegro, etcétera, sobre todo en los Balcanes y también Ucrania, por ejemplo. Entonces, si tú ves ahora el listado de medidas que empezó a adoptar la Unión Europea desde abril, yo diría que ya ahora sí se pusieron las pilas. Y debería ser la demostración como de integración. Pero el problema va a ser después cuál es la posición desde los países. Entonces, yo creo que algo que fue muy fuerte en contra de la integración y en contra de la coordinación, que yo decía que siento que es muy importante y que falló en muchos países y por tanto trajo consecuencias muy duras, es
un ejemplo, el cierre de las fronteras sin coordinación con el resto de los países. Entonces, un caso que pasó fue, por ejemplo, Bolivia y Perú. Bolivia cerró las fronteras a tal punto que Chile trató de enviar ciudadanos bolivianos y los ayudaron a llegar a la frontera, y Bolivia no los dejaba entrar. Yo no sé si ya los dejaron entrar o no, pero en el fondo tenían, hasta cuando yo lo vi, tenían mujeres embarazadas en carpa y en circunstancias que tú dices, pero esto ya llega a ser incluso, podríamos hablar, si es que esto pasa a llevar los derechos humanos, por ejemplo, de una persona de poder volver a su propio país, ¿me entiendes? Y eso fue, yo creo, y todavía en muchos países están con las fronteras totalmente cerradas, que de hecho Bachelet hizo un llamado, que no es mi persona favorita, pero hizo un llamado a que los países, por ejemplo, permitan volver a sus connacionales, porque en definitiva es un derecho de las personas. Si tú no puedes volver a tu propio país en el que tú además resides, no es lo mismo yo que resido en otro país que quiera volver a Chile, es un poco más complejo, pero si tú resides en ese país y eres un nacional de ese país, y tu país no te deja volver, entonces, ¿qué sigue? ¿Me entiendes? Hay una falta de coordinación. Sí. Respecto a eso, un episodio que no fue muy bonito fue el documento que se generó en el gobierno respecto a la comparación entre cómo se ha manejado la crisis en Chile versus Argentina. Y no sé si ustedes vieron esto, Mala que me cosa. parece por cierto absoluto. A ver, porque incluso tuvo repercusiones en Argentina. Estuvo el presidente argentino respondiendo a eso y con muy buenos argumentos también. Entonces, eso te da cuenta de un espíritu de falta de colaboración que debería existir entre los gobiernos sudamericanos, al menos. Y desconozco cuánto esté colaborando el gobierno chileno con la Unión Europea o con otros países en términos de traer quizás buenas prácticas, aprendizaje, tecnologías que sirvan, pero lo del episodio con el gobierno argentino fue totalmente o sea, no Innecesario. ayuda nada, absolutamente nada. No sé cuál fue lo que buscó el acierto comunicacional que se buscó lograr con eso, pero no se logró y no es el ánimo que uno esperaría de colaboración entre gobiernos. Pero hay que ser justo ahí, Mario, que fue el gobierno argentino fue el que tiró la primera piedra, y como dice ese dicho, el que calla concede. No te queda mucha alternativa que responder un poco. Tal vez la respuesta fue un poco exagerada, fue como casi como pero cuando te atacan de esa manera o te ponen en esa situación, no te queda otra alternativa que abrir la boca, creo yo, ¿no? No sé qué piensa el resto de los panelistas. No lo sé, pero por ejemplo, otro antecedente es que el presidente argentino habla con la oposición chilena, dando luces de también una disociación en pos de que por qué no los gobiernos de Chile y Argentina hablan unificadamente, por qué hacen ese tipo, son pequeñas cositas, son pequeños detalles que hace que esta cuestión no están dando bien articulado, ¿no? Me parece que, claro, uno tira la primera piedra, el otro tiene que responder, pero, a ver, de nuevo, estamos en un contexto mundial, una epidemia global, o sea, ya basta del politiquerío de los años 80, 90, que era, bueno, te corto el gas porque a mí me falta y no me importa cumplir los contratos. Ya eso ya hoy día no va. Después cuando termine el coronavirus y todo esto, va a haber una crisis de lealtad terrible y se está viendo reflejado con los bonos que cada país está presentando para emitir deuda y así adquirir liquidez. Entonces, los rankings que hacen, como las calificadoras de riesgos de cada país, se va a ver obviamente muy afectado si es que no tienen esta capacidad de relacionarse con los países y generar como apertura de mira, dado lo que estamos viviendo. Totalmente de No, pero, acuerdo, yo Ana, creo que... No, Rodrigo. no, dale nomás, por favor, adelante. No, yo decía, o sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo. Y yo digo, jugar a las competencias es una ridiculez en este momento, porque en el fondo tú requieres de la integración en todo sentido. Por ejemplo, Latinoamérica, y la CEPAL sacó un informe que yo creo es importante leerlo, pero la proyección para Latinoamérica que va a ser tremendamente golpeado Latinoamérica económicamente hablando, porque Sí. es un continente que depende excesivamente de sectores económicos que son muy frágiles. La exportación, pero sobre todo de
recursos naturales, por Este ejemplo. producto, claro. Es muy complejo y además que depende mucho también de otros mercados más grandes. Chile depende muchísimo de China, 80 y algo % de la minería, o sea, del cobre va a China, por ejemplo, Claro. fuertísimo. Por tanto, pero no solamente eso, sino que entre Latinoamérica y la CEPAL, por ejemplo, llama a la integración económica de Latinoamérica y de trabajar en conjunto, porque tú requieres a tus vecinos, por ejemplo, las cadenas de proveedores, tú requieres, oye, perdimos, estamos perdiendo. Requieres de todo para Volvió. una integración económica, científica. Por ejemplo, la Unión Europea ahora hizo un portal donde van a subir toda la información y todos los códigos, por ejemplo, que se vayan desarrollando en el estudio de las vacunas o de los tratamientos, etcétera. Se va a subir todo un portal. Nosotros en Latinoamérica necesitamos trabajar en conjunto. De lo contrario, el país, o sea, el continente va a caer y va a caer, pero brutal, si no se trata de una integración. Entonces, este juego de algunos presidentes de ponerse a jugar, a comparar y a competir, y encuentro que es ridículo. Además, cada país tiene distintas formas de reaccionar y como one fits all no va a funcionar. Lo que hace Argentina no es lo mismo que tiene que hacer Chile, porque tienen realidades distintas, tienen infraestructuras distintas, entonces encuentro que es ridículo ponerse a pelear, honestamente. Pero mi punto era de que esta descoordinación, estos quiebres de confianza que se han producido, no es solo el Chile-Argentina, puede ser un episodio bien local, pero también hubo una acusación, ya para ir a los perros grandes, hubo una acusación de Alemania contra Estados Unidos, de que Estados Unidos había secuestrado un cargamento de, no sé si mascarilla u otro implemento de seguridad para los equipos médicos, que lo había literalmente secuestrado, que había ofrecido dinero. El avión estaba listo para salir a Alemania y autoridades norteamericanas habían ofrecido un maletín con plata ahí mismo, y el avión, en vez de irse a Alemania, se fue a Estados Unidos. Y uno de los ministros de alemán fue muy duro, dijo algo así como que eso no se le hacía a un socio de la OTAN, y después bajaron un poco el tono, pero en el fondo, sí, pero en el fondo esto ha sido a todo nivel, digamos. Acá el sálvese quien pueda ha sido bastante explícito de algunos gobiernos. Yo creo que Nos van quedando 3 minutitos. Ese es un liderazgo pero estos tiempos como es un poco como a mí me encanta comparar esto como con The Walking Dead, porque en el fondo aquí es cuando se empieza a ver la naturaleza humana, porque más allá de que el virus no tenga una letalidad tan alta, pero sí ha generado un comportamiento en la gente bastante especial, digamos, esa gente comprando confort, llevándose cargamentos completos de cuestiones de primera necesidad, no solo en Chile, digamos, eso hay imágenes de eso en Alemania, digamos, en todo el mundo, digamos. Es bien especial. Alejandro, ¿querías decir algo? Porque nos quedan 2 minutitos para cerrar esto y después nos vamos a la parte de la entretención, donde ustedes recomiendan entretención a la gente. Puede ser que la gente, digamos, quiera creer en los gobiernos y quiera pensar que esto va a terminar pronto, pero en realidad quizás no lo creemos tanto. Por eso la gente acapara, compra muchas cosas. Quizá también los gobiernos nos han fallado anteriormente. Aquí tenemos la experiencia antes con los terremotos, con los tsunamis, donde también son experiencias que nos quedan igual. Yo les quiero contar una cosa. Mi familia tiene una empresa de comercialización, ¿ya? Mi papá y mi hermano, y al comienzo de la crisis y toda esta cuestión, ya por supuesto que todo lo que es venta de mascarillas ha subido muchísimo, me cuentan, pero al comienzo de la crisis también intentaron, hace un par de semanas atrás, comprar respiradores mecánicos a sus proveedores en China. Y los proveedores en China respondieron que no se puede vender directamente a empresas de otras partes del mundo, sino que ventas de ese tipo de insumos médicos requieren la aprobación del gobierno chino, ¿ya? Entonces, bueno, ahí lata por mi papá y mi hermano que perdieron un buen negocio, y por la gente que en Chile podía haberse beneficiado de esos respiradores mecánicos. Entonces ahí
Pucha, yo me pregunto, estamos como pasando ahora, nosotros tenemos estas dos maneras de coordinarnos. Por un lado, la coordinación entre de la plata, que es quién puede pagar, quién trae aquí, a quién le vendemos y a quién le compramos, y la coordinación política que pasa por los gobiernos. Entonces acá hay una coordinación y una muñeca que tiene el gobierno chino, que ya era muy grande antes y ahora es mucho más grande todavía, dado que ellos son los principales productores de este tipo de equipos a nivel mundial. Me gusta mucho en Chile lo que está haciendo Corfo con Social Lab, entiendo, y otras entidades que están promoviendo la construcción local de respiradores mecánicos. Yo encuentro que por ahí va la cosa, porque, por ejemplo, ahora estamos acá en Chile viendo solamente un país que está tratando de tener ventiladores y ahora hoy día la noticia es, oye, qué buena noticia, llegaron 700, pero necesitamos mucho más. Entonces, me pregunto qué va a pasar con otros países que quizás no pueden comprarlos, como por ejemplo los países de África, donde uno tiene que aprobarlo al gobierno chino si es que quieren tener respiradores mecánicos, y segundo, tienen que pagarlo. Entonces, ahí vamos a tener un gran problema, y este tipo de iniciativas como de Corfo, Sociedad, donde la idea es que desarrollar las capacidades locales para poder construir estos bienes de primera necesidad vayan siendo cada vez más fuertes. Me parece muy bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente etapa, ¿o no? Sus recomendaciones para la gente en cuarentena, para la gente que se está cuidando el home office, digamos, alguna actividad. ¿Alguien quiere partir? ¿Alguien levanta la mano espontáneamente? Yo puedo partir. Mira, no tiene mucho que ver con el contexto coronavirus, pero sirve para distraerse. Me he encontrado que Netflix puso hace un par de semanas una película de culto de animación japonesa del año 1984 que se llama Ghost in the Shell, que se puede traducir en español como El fantasma en su caparazón, y es una película de culto porque ha inspirado muchas películas de ciencia ficción, como Matrix, como otras películas más, Terminator, por ejemplo, y para ser del año 1984, cuando yo la vi, que fue hace como 3 años atrás, me voló la cabeza pensar cómo esto lo crearon hace 36 años atrás, como lo vieja que es la película, pero no se nota para nada, perfectamente puede haber sido hecha ayer. Y está en Netflix, está Ghost in the Shell, y la sacaron a propósito de que Netflix también sacó una serie que está basada en esa película, así que la recomiendo, les va a gustar, y es una película que habla mucho acerca de la inteligencia artificial y sus consecuencias existenciales, así que es una joya, recomendada. Pero habla de todo. Todo, sí. O sea, veí esa película y ya digamos, apagáis la tele, digamos. No necesita más. Ghost in the Shell. Ya, buenísimo. Buena recomendación para la gente que tiene Netflix. Lucho, está en ¿querés Prime jugar? Amazon también. Ya, dale. Prime Amazon. Bueno. Ya, mira, yo hace harto tiempo sigo un canal de YouTube que es bastante interesante y que trae tanto la historia, la economía, la innovación y la tecnología de 3 amigos españoles que comenzaron más o menos así, como nosotros, haciendo conversaciones, y después se enfocaron a hacer videos en YouTube que hablan de la realidad de cada uno de los países, y hoy día con esto del coronavirus, porque lanzaban un video semanalmente y ahora lanzan como 2, 3, para entender qué es lo que está pasando en distintas partes del mundo. Estos españoles se llaman VisualPolitik. Yo creo que ustedes lo han escuchado alguna vez, que son... ¿Son en inglés o en español? Son en español. Son VisualPolitik, que son españoles, de España, y que retratan con cierta derecha, pero bien, como bien argumentado. Oye, pero ¿se necesitan subtítulos o se entiende lo que hablan? Porque a veces eso pasa con los españoles. No, se entiende perfecto. No, se entiende. Sí. Yo hago la comparación, por ejemplo, los videos que hacen de Chile, y que uno dice, a ver, qué tan que el contenido que tienen o qué tan objetivo pueden ser, cuando uno español hace un video de Chile y digo, bueno, sí, igual tienen cierta razón en lo que dicen, y me imagino de los otros países también son así. Entonces hablan mucho de Europa, de Asia, lo que pasa en Estados Unidos.
Y es bueno también estar como ahí pendiente a los temas que salen. Y en 15 minutos cada video, yo lo recomiendo. Buenísimo. Visual Buenísimo. Politics. Bueno, Sí. Oye, de Alejandro, Ghost in the Shell, Shell como la empresa, SH o con CH? Shell. SH, Chao. SH, Shell, Perfecto. como concha o caparazón. No, es que a mí me pillaste con el inglés. Ese tipo de palabras yo siempre, desde muy niño, siempre dije ese tipo de palabras nunca las voy a usar. O carcasa. Y no las aprendo. Ya. Mario, sí, yo quisiera recomendar un libro que... ¿con qué no- libro nos vaya a sorprender ahora? sí, pero este libro yo, todas las personas que se las he recomendado, les ha cambiado la vida. O sea, mucha gente me ha felicitado por este libro. Pero, ¿para bien o para mal? Para bien, para bien. Y mucha gente ha cambiado su percepción de muchas cosas luego de leerlo. Todavía no está en español, que yo sepa, pero está en inglés. Y este libro se llama Factfulness. Y es de un autor que está en TED y ha dado charlas en todo el mundo, que lamentablemente falleció hace un poco tiempo atrás, que se llama Hans Rosling, y que él habla mucho a partir de los datos de cómo la humanidad ha mejorado y progresado muchísimo las últimas décadas. Entonces él presenta a través de gráficos y tiene una página web que se llama gapminder.com, que les voy a dejar acá el link a esto. Hay que dejar los links después en el Facebook, ¿ah? Para que se puedan ver las recomendaciones, tal como lo hicimos con el LinkedIn la semana pasada. Este libro tiene muchas visualizaciones que muestran cómo durante las últimas décadas todos los países o la gran mayoría de los países del mundo han mejorado todos los indicadores en temas de progreso económico, progreso social, en temas de salud, en temas de educación, y ha sido un progreso generalizado, obviamente con altos y bajos, con momentos de retroceso también, pero si uno ve los grandes indicadores, por ejemplo, en términos de pobreza extrema, en términos de mortalidad infantil, en términos de ingresos, en términos de educación, por ejemplo, acceso a educación, en términos de cerrar la brecha al acceso a educación de género también, había un progreso generalizado. Entonces, él habla, este autor Hans Rosling, de que si tú le preguntas a la mayoría de la gente, y le preguntas incluso a los expertos, qué opinión tienen sobre el progreso de la humanidad en todos estos ámbitos, hay una opinión sesgada, negativa, de un estado de cosas que se cree que es más malo de lo que realmente es. Y Hans Rosling te muestra con datos que en realidad la humanidad sí ha hecho mucho progreso. Lo que pasa es que los medios de comunicación obviamente no muestran un progreso que es gradual, pero que es fuerte en el largo plazo. Y a lo mejor no es un evento de un día para otro, no es un acontecimiento que merezca ser mostrado en los medios de comunicación, pero sí que es una transformación importante que afecta la vida de millones de personas. Entonces es muy interesante leer a Hans Rosling para cambiar la percepción que uno tiene sobre el estado de la humanidad y quizás ser un poco menos negativo de lo que uno normalmente tiende a hacer. Ahora, eso es una bomba como a lo autoflagilante, ¿o no? Claro, y a nivel global, o sea, te da como un panorama que es global, o sea, te dice, realmente la humanidad completa en África, en Asia, en Europa, en todas partes se ve un progreso, y hay países que están mucho más adelantados y otros mucho más atrasados, pero si tú ves, por ejemplo, actualmente un país rico como Suecia, tú puedes ver que países en África o en Asia están donde estaba Suecia hace 30, 40 o 50 años atrás, pero están siguiendo la misma trayectoria, que es lo importante. La trayectoria que siguió Suecia o que siguieron otros países es la misma trayectoria que están siguiendo países en todas partes del mundo, si bien con un desfase de a lo mejor algunas décadas. Ya, me lo vendiste muy bien. Yo cada vez que lo veía en los aeropuertos pensé, sí, dije, no, te lo voy a cobrar. Si no me gusta el libro, voy a hacer un episodio. Toda la gente que lo ha leído me ha dicho no, pero que... te recuperaste, Mario, porque la semana pasada tengo un miedo al libro que recomendaste. O sea, imagínate, en cuarentena y después leerme un libro que me asegura que en 10 años más vamos a estar peor que ahora. Algo del cambio climático. Oye, sí, ¿cómo dialoga este libro cuando la semana pasada, Mario? ¿Quién tiene razón al final? A mí me gusta Hans Rosling, el libro recomendado a Mario, el autor. Es súper difícil, encuentro, comunicar verdad y datos
a nivel de masa, porque la gente en realidad queremos que nos cuenten historias y no muchos datos. Entonces, por eso hay tanta mentira circulando. Y Hans Rosling encuentro que tiene dos grandes atributos, además de escribir buenos libros. Uno, que la página que decía Mario, Gapminder, si no me equivoco, Mario, Sí. es visualmente preciosa, muy linda. Y lo otro es que la charla TED que tiene Hans Rosling muestra ahí un despliegue de habilidades histriónicas de showman con un gran final. Entonces también es algo visualmente muy interesante. Por favor, no olviden ponerlo en los comentarios. Se va a perder cuando cerremos esta conversación. Se van a perder las cosas Está que en me han mandado español, por el chat parece. interno. Está en español. 10 El razones libro. por las que estamos equivocados sobre... Claro, el libro, sí, sí, sí. Ah, pero la conversión del título del inglés al español, digamos, lo mataron, digamos. 10 Ya, razones pero por las sí, que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. ya, buena. Kindle, Ya, $9. $9. Buen dato, buen dato, buen dato. Sí. Gaby, ¿estás preparado, no? Pues sí, por supuesto. Mira, les recomiendo un libro que me gustó mucho, y no sé si lo conocen, que se llama The Tipping Point, de Malcolm Gladwell, que se llama el autor, que es un canadiense, pero en realidad vive en New York, pero es muy bueno este libro. Tiene que ver con Es el como tu español. personaje, ¿no? Sí, bueno, porque es periodista, escritor, sociólogo, New Yorker. Pues, no, pero es muy interesante el libro y tiene que ver, estoy viendo el título en español, es El punto clave o la clave del éxito, se llama. Pero The Tipping Point tiene que ver con el punto de inflexión y encuentro que es un libro muy bueno para leerlo también en este contexto, porque tiene que ver, por ejemplo, con datos, no sé si duros propiamente tal, pero datos puntuales respecto a cuál ha sido el punto de inflexión de cosas que se transmiten, de hecho, como una epidemia, por ejemplo, pero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de incluso políticas. Él habla de una de las políticas que se utilizaron en New York para bajar las tasas de criminalidad, por ejemplo, en los 90, cómo una mínima cosita puede provocar un cambio, y ahí va, llega hasta el punto de inflexión donde algo se transforma en algo que se puede esparcir como una epidemia. Y a mí me encanta porque tiene que ver con todo, tiene que ver incluso, yo creo, una parte muy, muy fuerte del libro tiene que ver cómo influencia, a veces hasta influenció en una comunidad, pero no voy a decir más, para no hacer spoilers, de cómo influencian en la cantidad de suicidios en adolescentes por una idea en el fondo que se empieza a transmitir, ¿no? Que hoy lo ves en otras cosas, pero las tonteras que hace la gente en TikTok o cosas que se van reproduciendo de otra manera. O cosas positivas, por ejemplo, hace un análisis muy bueno de Plaza Sésamo, de por qué vuelve De los tan famoso. monitos. De los monitos, es muy bueno. Hay ¿Ya? Plaza Sésamo, te vas a sorprender con muchas cosas que son muy conocidas, que tienen campañas tremendamente interesantes por detrás, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico. Por ejemplo, Plaza Sésamo. Muy, muy, muy interesante. Pero también desde el punto de vista de marketing, como decía, de criminalidad, es muy bueno, muy bueno. Entonces, si tú lo llevas eso ahora y esos análisis lo tratas de aplicar hoy a lo que está pasando con el coronavirus o con, por ejemplo, cómo un fake news produce una reacción en la población, eh, etcétera. Es muy bueno. Entonces, léanlo y después lo podemos comentar porque yo lo encuentro, es muy rápido, yo me lo leí rápido, es muy bueno. Están vendiendo muy bien los libros, ¿eh? Deberían Sí. ahí postular el afiliado porque me interesaron los dos libros. Bueno, yo voy a recomendar dos cositas. Uno es para los futboleros, que Lucho aquí tenemos uno, de equipo Dale, dale, equivocado, dale, por dale. cierto, pero de pronto se redime acá, que es el canal de la FIFA. Yo no soy el mayor fan ni de la FIFA, digamos, ¿Ah? pero la FIFA abrió un montón de partidos de fútbol histórico. Yo soy un apasionado de la historia del fútbol, probablemente me interesa más la Buena. historia que el presente. Y hace una semana atrás tuve el placer de ver con mi hijo la final del 86, con Diego Armando Maradona,
liderando a Argentina campeona del mundo contra Alemania, y ese gol de Burruchaga en los últimos 3 minutos. Buena. Y sí, no, y están relato inglés, una lata, pero están interesantes. Hay harto partido, también Robertino Baggio en octavos de final contra Nigeria. A mí me encantan todos los partidos después del 2000, que realmente no me interesan mucho. Y una película que no sé si estará en Netflix, pero que vi hace un par de meses atrás, pero que me gustó mucho y que es como ideal para esta época, que se llama Silencio. Entiendo que es de Scorsese. No sé si ustedes la han visto, con Liam Neeson, que actúa 30 minutos en la Una película, pero es maravilla. el protagonista, digamos. Muy buena. Una película que de una lentitud, o sea, y en estos tiempos en que uno tiene que comerse, digamos, el tiempo y hacer horas, en el fondo, que está en la casa, es la película perfecta. Y es la historia finalmente de 2 monjes que van a rescatar a su maestro a un Japón anticatólico, en que básicamente ahorcan, queman, digamos, torturan a los católicos. Y de alguna otra forma el viaje que emprenden estos 2 monjes en que ven su fe puesta a prueba. Y hay unos argumentos maravillosos de por qué sí y por qué no, digamos, por qué sostener la fe y por qué no. No voy a hacer el spoiler de contar el final, pero ese viaje de 3 horas y media de película, digamos, hay que prepararse, digamos. En el baño antes. Lo encontré... Que poner un pisquito al ¿Cómo? lado. Hay que ir al baño antes de ver la película. No te El baño entendí y lo el que me pi- dijiste. Hay que ir No, al que baño. hay que ir al baño antes de ponerle play. Hay que sí, no, Igual tenéis, ahora en el sabes que en 3 siglo horas y XXI media, no no le sé, puede poner pause sí, no, a mis 40 años yo estoy obligado a poner pausa en la mitad o perder 10 minutitos, digamos, no, 3 horas y media es mucho. Y no, la película la encontré muy, muy buena, Yo una te tremenda apoyo, película. Así es. te apoyo desde el fondo de mi ser y, y como esa película está basada en un libro, esa película es una de mis favoritas. Bajé el libro, me leí el libro y yo encuentro que Me voy a porque vender el libro, ustedes me están vendiendo libros. no te voy a vender el libro es muy bueno, pero pasa con la película que yo cacho que siempre uno dice cuando ve la película y ve el libro, generalmente el libro por lo general le gana en calidad a la película, pero yo creo que en este caso vale la pena ver la película, porque visualmente es también maravillosa, toda la fotografía que tiene es increíble. Sí, no, la fotografía es muy linda, pero a mí me fascinó como de verdad un momento en que me puse en los pies, digamos, me cuestioné mi no fe en algún momento, digamos, como la está encontré muy bueno para buena. verlo. Está bueno. Sí. Así es que, bueno, ¿algo más que decir, chiquillos? Yo quiero decir solamente que, bueno, además de que pasé un muy buen rato conversando con todos, me encantó este nuevo formato nómada especial en esta plataforma. La vez pasada no lo logramos, pero ahora, gracias Figo por haberle puesto tanto empeño, porque encuentro que quedó muy bonita la plataforma, te felicito. Sí, esto Bueno, se lo debemos Sí. a mis obsesiones, digamos. Hasta tenía que encontrar el software para Te pasaste, muy bueno. salir al aire. Notable. hablando de software, Eh, solamente les voy a recomendar una última cosa que es muy buena. Vi en Juegue. Netflix hay un documental muy bueno acerca de Bill Gates, muy informativo, tiene 3 episodios, se los recomiendo. Es muy informativo respecto a tecnología, respecto a temas mundiales, respecto incluso a pandemias. Así que los pueden ver. Por favor, dejen en los comentarios, dejen sus datitos para que no se vayan a perder, ¿ok? Lo voy a poner ahí. Oye, y el dato que viste, Lucho, la semana pasada, todavía no me veo ningún documental, pero ya me registré. $12 al Pagaste año. $12. Curiosity. Curiosity Stream, Curiosity Stream. Stream, ¿verdad? Sí. Stream.com, Sí, Gaby, está en oferta, está en promoción. el Lo Netflix escuché de los documentales. Sí. Lo escuché, yo No, lo voy a impecable. escribir. En el capítulo anterior. Así es que, bueno, nada más, porque decir, chiquillos, muchísimas gracias, yo lo pasé muy bien, espero que esto se repita. Y nada, la bendición, digamos, del domingo. Cuidado con sus Y, bendiciones con las cuarentenas. sí. Así es que no, muchas gracias por el día de hoy y ha sido un gustazo.
Muchas Gracias gracias. a todos. Siempre. Que estén muy bien. Chao, un gusto. Muy bien. Buena semana. Agregado 2 libros más a la cuenta Amazon.